Arne fue un filósofo noruego quien en 1973 propone la propuesta filosófica de la ecosofía. Esto como respuesta a la crisis medioambiental que estaba viviendo en sus tiempos y que había tomado fuerza desde el siglo XX, y consideraba que no solo no se había solucionado ese problema, sino que se había empeorado. La ecosofía busca que cambiemos la cosmovisión de cómo entendemos a la naturaleza para así poder desarrollar prácticas nuevas, ya que Arne Naess considera que una de las problemáticas de la crisis medioambiental actual es el cómo se abordó desde un inicio. Es decir, siguiendo una ecología superficial en la que hay una dicotomía entre el ser humano y la naturaleza, y donde se ve al ser humano como el centro y a todos los demás elementos de la naturaleza como secundarios y que giran alrededor de nuestras necesidades, es decir, los vemos como meramente recursos. Por eso sigue estos principios claves. 1. Total Field Image. Aquí se establece que no hay dicotomía entre el ser humano y la naturaleza. Todos somos parte de una red compleja, es decir, somos elementos interconectados y relacionados. También sigue el igualitarismo biosférico. Esto quiere decir que todo elemento tiene un valor intrínseco, esto a partir de lo que cada uno aporta al balance general de la red. Además, hay una relación de simbiosis mutualista en la que se recibe un beneficio mutuo, ya que todos nos cooperamos para poder seguir evolucionando. Como tercero tenemos que es biocentrista en lugar de antropocentrista, es decir, no nos centramos únicamente en nosotros los seres humanos, sino nos centramos en la vida en general. Y cuarto, ya no se ve a la naturaleza como un recurso, sino como un elemento natural. En un proyecto de reciclaje organizado por Salva al Mar, una organización sin fines de lucro que promueve la concientización y el cuidado del medio ambiente. Esta organización realiza un evento llamado Reciclatón el último domingo de cada mes, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, con sede en 3 lugares, el Parque de la Niñez, el Parque Benito Juárez y la UPAEP. Nosotros participamos en la sede del Parque de la Niñez, donde nos explicaron detalladamente cómo separar los residuos que la gente lleva a reciclar. Las categorías de separación son muy específicas, lo cual facilita el reciclaje correcto y responsable. Nuestra tarea fue recibir los residuos que llevaban las personas y clasificarlas de acuerdo a las categorías mencionadas. Primero, reconocer el valor intrínseco de todas las formas de vida, esto promoviendo el cuidado y respeto hacia los seres vivos que fueron afectados por la contaminación, como peces, aves, reptiles y plantas, independientemente de su utilidad para el ser humano, a reducir la presencia de residuos contaminantes. Segundo, estimular la autorrealización ecológica. Esto fomenta que las personas reconozcan su identidad como parte de un ecosistema más amplio, donde el bienestar individual forma parte del bienestar del planeta, transformando su forma de consumir y desechar materiales. Tercero, reducir la interferencia humana innecesaria en la naturaleza. Esto minimizando el impacto negativo que tienen nuestros residuos en los ecosistemas al recolectar, reciclar y separar materiales como papel, cartón, plásticos, evitando su acumulación en ríos, calles y espacios naturales. Y por último, fomentar cambios estructurales y culturales duraderos. Esto educando a la comunidad para que transforme su relación con el entorno, no solo reciclando o separando materiales, sino mediante un cambio profundo en los valores, hábitos y percepciones hacia el medio ambiente. Para revisar el impacto que tienen estas acciones en los ecosistemas que nos rodean, es preciso saber qué especies son y dónde éstas habitan. Las especies que más se ven beneficiadas por este proyecto son las marinas. De entre ellas destacan las tortugas, como lo pueden ser la tortuga golfina y la tortuga laúd. De la tortuga laúd se estima la existencia de 600.000 a 900.000 tortugas, mientras que de la golfina de 20.000 a 30.000 tortugas. Son estas dos especies las que más habitan en las costas de Oaxaca y Guerrero y que se ven afectadas directamente por los residuos que llegan a sus hábitats, como lo pueden ser los plásticos y el PET, que desequilibran su ecosistema e incluso pueden llegar a terminar con la vida de estas especies. Otras especies que también se pueden ver beneficiadas por estas acciones son las aves, como el zanate mayor o los gorriones, pues estos en muchas ocasiones confunden lo que puede ser su alimento con estos residuos plásticos, lo cual puede ser mortal para ellos. En cuanto a otras especies marinas, existen mamíferos y mariscos que se han visto afectados por la contaminación de residuos que llegan a sus hábitats, pero la implementación del manejo de residuos de estas organizaciones benefician a mamíferos que pasan por las costas o que habitan cerca de ellas, como lo son las ballenas, el lobo marino, los delfines y mariscos.
como los pulpos y mejillones. El reciclaje ayuda a prevenir que consuman plásticos que pueden llegar a hacer que mueran o que parte de ellos se vean destruidas por estos objetos que están hechos de plásticos y PET. Por otra parte, igual pueden llegar a herirse con los residuos que encuentran o pueden llegar a inmovilizarlos. Una de las especies de aves que igual se benefician de esta organización son las gaviotas, garzas y pelícanos, ya que son especies que buscan en la costa alimentos o que simplemente caminan por la costa. Este tipo de acciones evitan que éstas ingieran plásticos o residuos peligrosos que incluso llegan a interferir con sus movimientos, como en los casos en los que pueden llegar a herirse o enredarse con algún residuo, como en algunos casos suelen ser objetos hechos de PET o plásticos. Hoy nos encontramos en el Parque de las Nieves Con Salva al Mar en este reciclatón. Acompáñanos a ver cómo se hace. De hecho, como se puede ver en el video, los chicos que son parte de la organización y que nos auxiliaron ese día, lo primero que hicieron fue enseñarnos cómo se dividen todos los residuos para poder así separarlos correctamente. Tenemos vidrio, cartón, metales, más atrás hay libros, también hay más libros acá, y también hay un poco de ropa y pues petit plástico. lo dividimos en tapitas, también reciben latas, las separan entre latas de refresco y de comida enlatada. También tenemos aquí plástico duro, recipientes con el número 5 y para PET se dividen en dos, los transparentes y los de color verde. Y en el caso de los electrolitos son una categoría aparte. A lo largo de nuestra jornada de voluntariado, nosotros nos fuimos acercando y auxiliando a las personas que llegaban con residuos para así poder llevarlas al área correspondiente. Durante todo el tiempo que estuvimos ahí, sí se recibió gran cantidad de residuos y también gran variedad de ellos. Sobre todo lo que llegaba era cartón, PET y plástico, pero no solo en botellas, sino también en otras presentaciones como cestos de ropa. También llegaban muchos electrodomésticos o electrónicos como pantallas y libros, libretas, etc. A nosotros realmente nos sorprendió la cantidad de gente que llegó a este reciclatón, sobre todo porque muchos comentaban que venían desde que inició la asociación. Nosotros tenemos una hija que es bióloga marina, y la verdad parte de eso pues te va motivando y tratando de buscarte que aunque tienes tu granito de arena, algo se puede hacer. Si todos ponemos algo, eso puede funcionar, ¿no? También gran parte de nuestras actividades era el separar los residuos que venían en las bolsas de las personas, porque muchas veces venían combinados. Y con el PET lo que teníamos que hacer era revisar el número que tenía en la parte de abajo, porque dependiendo de eso es donde teníamos que colocarlo. También estuvimos revisando y manejando botellas de vidrio y el cartón lo teníamos que ir acomodando en las cajas correspondientes. Unas palabras para Arnenas. ¿Ah? ¿Cómo que para Ardenas? Es mi compa. Lo quiero mucho. Gracias por hacer buena la ecosofía. Al final, estas fueron algunas pocas de las muchas cosas que se recibió en este reciclatón. Igualmente preguntamos normalmente cuánta es la cantidad que se junta de residuos en estos reciclatones. Varía, depende. Realmente a lo mejor al mes estamos, no sé, unas
2-3 toneladas. Y finalmente quisimos preguntarle a las personas de la organización qué impacto han notado con este proyecto. El cambio como tal, esto surgió en Cancún, entonces se ha visto más en las playas, no tanto aquí en Puebla, pero hemos visto, pues por ejemplo, en comunidades que como tal no existía esta conciencia en las que íbamos a recoger basura y todo esto, residuos, hemos visto que las personas como tal ya lo van haciendo, sí se está logrando este cometido de empezar a hacer esta recolección por su cuenta, separación de residuos, entregarlos para su reciclaje, o sea, entonces este es el impacto también aquí, eso está igual visto aquí en Cholula y en Puebla en general, no sé, estamos viendo eso. Quiero decir, estamos también ayudando a lo que son todo lo que son los animales marinos, porque ellos son los que les afectan tanto contaminación desde ríos, lagos, llegan al mar, todas las descargas que hace la industria debidamente, los hoteleros, muchas cosas, todo eso llega al mar. Y toda esa vida que hay en el mar es la que está salvando. Te puedo decir la tortuga, las estrellas de mar, el plancton, las ballenas, lo que son también muchas especies que dependen mucho de todo lo que es el medio ambiente, como ustedes lo saben, desde la hormiga, los diferentes tipos de animalitos que viven en las orillas de los ríos, de los mares, por la contaminación, se están salvando con esta acción que ustedes... Al inicio, puede parecer que estos proyectos tienen poco que ver con la conservación de la flora y fauna, pero cuando se exploran a fondo, estos mismos pueden generar un gran impacto si se realizan de manera correcta, pudiendo ser grandes herramientas para poder ayudar a nuestros ecosistemas, poniendo al ser humano en la misma jerarquía que animales y plantas. Con este proyecto puedo concluir la suma importancia de llevar a cabo estas actividades de reciclaje, ya que ayudan a conservar los hábitats y a que las especies corran menor peligro de verse afectadas a futuro por los residuos de consumo humano. Participar en esta actividad no solo nos permite ayudar al medio ambiente, sino también a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza. Entendimos que reciclar es importante, pero no suficiente por sí solo. Este tipo de acciones solo son realmente útiles cuando somos conscientes de cómo nuestras decisiones y hábitos diarios impactan al entorno y cuando estamos dispuestos a cambiar nuestras prácticas de consumo. Según un informe de la ONU, alrededor del 3% de los plásticos, de los residuos plásticos mal gestionados terminan en el mar. Por lo que si hacemos cálculos, tomando en cuenta que normalmente se recogen 2 toneladas de residuos en los reciclatones del Salva al Mar, y si suponiéramos que alrededor del 50% de esas 2 toneladas son plástico, tendríamos alrededor de 1000 kilos que multiplicándolo por el 0.3 nos darían 30 kilos de plástico marino que de no haber llegado a ese reciclatón podrían haber terminado en el mar. Además, estudios de conservación marina como Ocean Conservancy indican que un solo kilo de plástico puede afectar directa o indirectamente a 20 especies marinas cuando llegan al mar, ya sea por ingesta, por contaminación de su hábitat o por enredo. Multiplicando los 30 por los 20 tendríamos alrededor de 60 especies marinas que se podrían haber visto afectados por esos plásticos que no se hubieran recogido correctamente. Si usamos el promedio de que alrededor de 25 especies son beneficiadas por cada 100 kilogramos y se juntan aproximadamente 2 toneladas, esto nos daría 2000 kilogramos que nos darían 20 bloques, y si multiplicamos 20 por los 25 de las especies, nos darían un total de 500 especies locales beneficiadas. Basándonos en sus posiciones, calculamos que alrededor de 20 a 30 individuos de cada especie son beneficiados, entre los que se encuentran, como ya se había mencionado, tortugas marinas, peces, aves, etc. Esto porque no ingieren los plásticos, no hay tanto riesgo de que se enreden y no se contamina su cadena alimenticia. En cuanto a las especies locales, estimamos que son alrededor de 10 a 20 los individuos beneficiados, y aquí se encuentran aves, peces de río y mamíferos pequeños, y se disminuye su riesgo de ingerir estos microplásticos y
la conservación de su hábitat. Proyectos como este nos demuestran que cuidar el entorno no solo es benéfico para nosotros, sino para muchas especies. Y es importante que lo hagamos porque todos somos parte de una unidad de la naturaleza, ya que es una red muy compleja.